Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Gracias por acompañarnos. Le agradezco a Salvador Camarena su presencia esta noche. Bienvenido, Leo, gracias. buenas noches. Luis Carlos Ugalde, gracias. Hola, muy buenas noches. Don Enrique Quintana, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted lo ha visto, seguramente lo ha padecido, lo ha sufrido porque provocó, hoy no circula especial el día de ayer y el día de hoy, pero pues se declaró contingencia ambiental en el área metropolitana de la Ciudad de México. Ahí están las mediciones de la calidad del aire, mala, con pues niveles contaminantes elevados. Y establecieron, como marca el protocolo, pues criterios de hoy no circula. Pero esto ha provocado todo un debate, una vez más, lamentablemente no es nuevo, sobre el aire que respiramos en la capital del país y de el fracaso de una política ambiental. Hay algunos que de hecho cuestionan, ¿hay una política ambiental de antemano? Y si hay, fracasó porque no la implementaron. Entonces, bueno, esto está hoy sucediendo en la zona metropolitana y pues hay un enorme debate entre los círculos ambientalistas. Señor Camarena, señor Ugalde. Yo quiero agradecerle al Hoy No Circula el que llegué a tiempo a este nuevo horario. El día de hoy. Porque si no, no hubiera llegado a tiempo. ¿Por qué nos cambiaron de horario? Lo celebramos enormemente. Hubo unos ajustes de programación en la parrilla, pero nos da mucho gusto que esté hoy usted aquí a las 9 de la Saludos noche. a los que están ahí. Vénganse los de las 9:30 para las 9, porque aquí los esperamos. Mi dentista, por ejemplo, nos veía a las 9:30. No sé qué vaya a pasar ahora. Le voy a llamar. Leo, el Hoy No Circula, ya hablando en serio. Yo quisiera pensar que tendríamos una oportunidad en estas coyunturas para levantar la vista y no pensar en la incomodidad fundamental para muchas familias de trasladarse 20, 30 kilómetros en la zona metropolitana del día con día, sino en la salud y en un proyecto, digamos, para la siguiente generación, por más demagógico que se escuche esto. Si el año pasado hubo tantas contingencias y ahorita ya vamos en la tercera al hilo, si hay solo 7 días al año en este 2017 con calidad óptima de aire, esos deberían ser datos para pensar qué van a vivir nuestros hijos y nuestros eventuales nietos. Si no podemos ya diseñar una política metropolitana de medio ambiente, no de la Ciudad de México, sino de los estados que están involucrados aquí en el Valle, que tenemos interacciones cotidianas económicas, sociales, que estamos vinculados de muchas maneras y que tenemos que pensar qué va a pasar en 15 años, no la semana que entra. Ese debate no está, en efecto. En efecto, también se puede decir si hay una política ambiental para hoy, pero para 15 años definitivamente no hay. No, bueno, sin duda. El New York Times publicó hace mes y medio una cosa sobre el agua en la Ciudad de México aterradora. Y del otro lado, en el lado de las autoridades y de la sociedad, lo que hubo fue silencio. No provocó ni siquiera una reflexión colectiva pensando en el medio ambiente a mediano plazo. Estas molestias cotidianas, quizá para los que menos tienen, porque son los que tienen les alcanza para un auto que apenas pasa la verificación con 2, con 1, con un 0. Los ricos o los privilegiados vamos con el doble 0 y esos nos escapamos de estas contingencias hasta el momento. Eso no debería ser la política que nos rija, nos debería regir la que tenemos que diseñar para la siguiente generación. Luis Carlos. A mí me parece que lo que ha ocurrido es que este programa, que en un momento en los 90 pudo haber contenido el exceso del uso del automóvil, se vio rebasado en los siguientes 15 años por dos fenómenos fundamentales. Uno es el abaratamiento del uso del automóvil, que tiene que ver con un precio de la gasolina subsidiado que hasta hace poco tiempo lo era, de tal forma que no reflejaba el costo de oportunidad real de usar un automóvil. Y el otro fue el abaratamiento en términos relativos de los automóviles, Sí. Tanto por el precio del tipo de cambio como por la mayor competitividad de México, como porque la industria en todo el mundo empezó a abaratar porque empezó a fabricarse más y a menor costo. Entonces, adquirir un coche. Tercero, porque los créditos para adquirir automóvil se ampliaron, de tal forma que en un trayecto de 10 años tener un automóvil se volvió una buena apuesta. Accesible. Accesible y además porque las vías de comunicación privilegiaron los segundos pisos. De manera paralela, el uso de transporte público, que es una medida para realmente sustituir esto, no se amplió a la velocidad adecuada, no se hicieron interconexiones adecuadas y eso en su conjunto lo que ha hecho es que
se haya multiplicado la flotilla de automóviles en esta ciudad de una manera desproporcionada. De tal forma que haya un doble no circula, dos dobles no circulas, contingencias, no va a cambiar esto. Ahora lo que habría que hacer es que el uso del automóvil refleje realmente su costo real, y eso significa eliminar el subsidio como ya está ocurriendo, significaría el uso obligatorio de estacionamientos, ya está ocurriendo en muchas zonas donde hay parquímetros, y significaría básicamente eso, hasta impuestos por entrar al centro de la ciudad en algunos casos, ¿no? O sea, elevar el costo del uso del automóvil. Bueno, esto que estamos viendo es justamente el problema de los comunes, cuando se aglutina el uso de un bien que es en términos relativos muy barato, o más barato que su costo oportunidad, como dicen los economistas. Entonces, esa es la única manera de solucionar eso. Si lo hacemos por la vía de prohibiciones, creo yo que vamos a lograr poco. Hay una cosa más específica que el concepto general. El 1 de julio del año pasado se estableció un nuevo sistema de verificación. Recuerden que a principios del año pasado hubo doble no circula generalizado, independientemente de que uno tuviera cero, doble cero, no, los híbridos eran los únicos que ya eran exentos. Como los niveles de alerta en la y nos dijeron entonces, ahora sí este programa va a funcionar. ¿Por qué? Porque antes había corrupción. Porque en los verificentros se pasaba por los rodillos, y se les enchufaban cables que no correspondían. Ahora se va a revisar la computadora de los automóviles. Y los automóviles que no tengan computadora no tienen derecho a tener una calcomanía cero. Van a estar sujetos siempre al no circula. Esto arrancó julio de 2016. Y se dijo gradualmente, en la medida que se vaya instrumentando este programa, se va a quitar todo el esquema de corrupción que había en el sistema de verificación anterior. ¿Qué pasó? Pues que yo creo que la corrupción siguió en el viejo sistema y en el nuevo sistema. O sea, no corrigieron nada. Me parece que, como dicen, todos los caminos llevan a la corrupción. Porque la única explicación, podemos tener el doble de coches en la Ciudad de México. Si tuviéramos coches que pasaran los índices, los estándares fijados por la autoridad, no tendríamos la contaminación que tenemos, porque lo que tenemos es básicamente un problema de emisiones. ¿Qué ha pasado? Alguien sacaba ayer o ahora la foto de un macrobús en la zona conurbada del Valle de México diciendo ya llegó finalmente el ferrocarril a México, echando humo como si fuera un tren de los 40 o de los 30. Lo que tenemos es ese esquema donde realmente no se ha instrumentado un sistema para que circulen exclusivamente los coches que no contaminan. A ver, en este punto que dices, y lo dejo ahí rápidamente para que contestemos, pero ¿hay un tema político electoral en esto? Es decir, los de tal año para atrás que contaminan y que no los vamos a poder arreglar, no circulan, ¿eso no da votos? ¿Ese factor juega en esta fórmula o no? Y además es antipopular porque, como decía Salvador, los coches viejos que abundan en la zona conurbada de la Ciudad de México, pero igualmente están en el mismo, en la misma área geográfica, los coches viejos que tienen las personas de menos ingresos contaminan. Y no les vas a prohibir o no les vas a impedir estos esquemas, estas corruptelas que les permiten circular. Entonces realmente sí tiene un fondo electoral, me parece. Sí, sin duda las autoridades ven una rentabilidad del día a día de la próxima elección, antes que pensar, insisto, a mediano y largo plazo. En lo que respiramos. Sí. El transporte público y el encarecimiento del transporte privado es la única solución. Bueno, ahí está el tema, no es nuevo, lo padecemos todos los que vivimos en la zona metropolitana. Vamos a mensajes, volvemos enseguida. Jim Baitai. Ser uno mismo. Observar juntos. Respirar juntos. Sentir juntos. Acelerar. Frenar. Y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía.
Esta es la filosofía Mazda. Jin Bai Tai. Drive together. El SPR apoya a la producción independiente y a la industria cinematográfica. Así, hacemos realidad los sueños de muchos creadores. Disfruta la nueva era de la radiodifusión pública. Sistema Público de Radiodifusión. Más contenidos, más cerca de ti. La muerte de los periodistas después de este trágico suceso que hemos comentado aquí. El día de hoy el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, abordó el tema en un evento reunido con muchos funcionarios, con el secretario de Gobernación, con otros integrantes del gabinete, del gobierno de la Ciudad de México, etcétera, donde hablaron justamente de la libertad de expresión, de resguardar, proteger la libertad de expresión. Y el presidente pues ofreció una vez más proteger la vida de los informadores, de los periodistas, de los profesionales de la información. En un mes que ha sido terriblemente trágico, porque hemos registrado no solamente la muerte de 2 periodistas, sino además de activistas de los derechos humanos en diferentes partes del país. Notable, destacable, que los colegas fotógrafos, según han identificado las crónicas, hayan roto la conducta casi siempre comedida y hayan gritado en el minuto de silencio justicia, hayan reclamado, o sea, hayan roto esa línea que tenemos los periodistas de no ser protagonistas. Eso habla de que el asesinato de Javier Valdez ha calado muy hondo. En este acto en Los Pinos, ¿quieres decir? En este acto de Los Pinos, que la prensa gritando, la prensa que cubre los eventos gritando es inédito. El presidente ya se extrañaba de que no aplaudimos. Bueno, ahora ya le gritaron. Y le gritaron porque además el evento fue exactamente lo que no podía ser. Fue un montón de palabras que se las lleva el viento. A mí ya no me preocupa que no anuncien medidas concretas. Lo que realmente me preocupa a estas alturas de este sexenio es que ya ni siquiera hay un mensaje político. Ya ni siquiera hay el aprovechamiento de una circunstancia para lanzar una serie de señales a la sociedad y en este caso a unos integrantes de la sociedad como son los medios de comunicación, de que lo que pasó el lunes en Culiacán, lo que pasó la semana del 10 de mayo con Miriam Rodríguez en Tamaulipas, el asesinato de estas señoras de más de 60 años, que esto es intolerable, incluso en un país que ha visto en 15 años 107 periodistas asesinados. Y que hay un punto de inflexión para el gobierno mismo y que quiere hacérselo saber a la sociedad. Si el gobierno ni siquiera hace ese intento, verdaderamente yo creo que deberíamos preocuparnos. Luis Carlos. Tengo 2 opiniones. Una es sobre la tragedia y otra es sobre la solución. Respecto a la tragedia, me parece una historia muy triste, como la de todos aquellos donde alguien que está tratando de luchar por la libertad de expresión o por la lucha de los derechos humanos es ejecutado por los malos. Una cosa es que se maten entre bandas de narcos, lo cual es lamentable, pero esa es una historia. Y otra historia es que alguien que está tratando de luchar por hacer el bien se ha ejecutado, se ha matado y queda impune. Esa es una historia muy triste en lo individual y la señal a la sociedad es muy lamentable porque es la impunidad de un delito contra una de las pocas personas que trata de hacer el bien común. Casi nadie en este país o en los países quiere hacerlo, alguien que lo hace. La otra es la solución y a mí me parece que esta solución es burocratizada, ingenua. Una fiscalía, una comisión. Es la típica solución de crea una comisión, crea una oficina, crea un comité para solucionar un problema y lo único un visitador es pasear la pelota. Crea una fiscalía especial de atención a los delitos de la libertad de expresión. Es lo mismo que crear la comisión de atención especial de víctimas. Es lo mismo que crear todas las comisiones, procuradurías, fiscalías que se hacen para atacar un problema. Eso ¿No sirven para nada esas cosas? Pues, en absoluto. Yo no creo que dándole más recursos o más capacitación o más dinero o creando comisiones en el Congreso vas a resolver un problema. La única manera de combatir este problema de fondo de que están matando periodistas es resolver el problema global del Estado mexicano que está perdiendo la guerra en algunas zonas del país frente al narcotráfico.
La única manera de detener es esto, es como la Comisión Especial de Atención a Víctimas. La única manera de no tener víctimas es que este país funcione bien y que haya procuración de justicia y que haya prevención del delito y que haya otras cosas. Crear estas burocracias específicas para tratar de solucionar un problema global, sistémico del Estado mexicano, me parece que es una ingenuidad. Hay dos dimensiones. En una de ellas estoy totalmente de acuerdo con Luis Carlos. Matan periodistas, matan maestros, atentan contra curas y sumémosle policías y soldados al por mayor. No se va a arreglar nada mientras no se arregle todo. Es decir, ningún caso en particular va a quedar resuelto mientras no tengamos otro ambiente general en materia de seguridad. Sin embargo, me parece, y pronostico, a lo mejor me equivoco, que vamos a encontrar como sociedad muy rápidamente a los asesinos de Javier Valdés, porque es un personaje de alto perfil internacional, porque al Estado mexicano le conviene rápidamente tratar de determinar quiénes son los asesinos de un periodista de esta talla. Creo que, y lo hemos visto en otras ocasiones, cuando el Estado mexicano, cuando las instituciones de procuración de justicia se aplican, en general logran resultados. Y aquí vamos a verlo, pero eso no va a solucionar nada. Sin embargo, lo que hizo hoy el gobierno y la CONAGO creo que es lo mínimo que podían haber hecho. ¿Qué van a hacer? Darle dinero a una fiscalía que no tenía dinero, que no tenía presupuesto, la Fiscalía para la persecución de los delitos contra periodistas. Simplemente lana, dinero para ponerle protección a aquellos periodistas que están amenazados. Comentábamos aquí, Javier Valdés hace un par de semanas le dijo al país que no podía dar declaraciones porque estaba muy temeroso de que atentaran contra su vida. Algo elemental era ponerle protección. Muy probablemente la historia hubiera sido diferente si Javier Valdés hubiese tenido protección. No es una solución de fondo, coincido plenamente con Luis Carlos, pero se pueden evitar tragedias cuando se detectan estas zonas calientes, estos casos específicos de riesgo, y el Estado mexicano eventualmente actúa rápidamente, para impedirlo. porque se nos va el tiempo, pero esto nos llevaría a concluir que la política de seguridad en este país ha sido un fracaso en todos sentidos. Si vemos los datos, índices, definitivamente tenemos que llegar a esa conclusión. Es un fracaso desde el momento que existe la impunidad generalizada. Es decir, puede haber asesinatos, pero si se castigan, sin duda van a bajar los asesinatos. Claro. Tres, por supuesto, estoy de acuerdo y nada sin decir. Imaginemos que, porque muchos políticos hoy empezaron a decir, necesitamos protección. ¿Cuántos escoltas tiene que haber en este país para ponerle protección a los periodistas? Y aparte, ¿cuántos escoltas le vas a poner a periodistas? Imagínate que le ponemos a Salvador 20 escoltas. Muchas gracias. La verdad los merecería. No, para nada. La política es que no haya esas condiciones. No, pero es que se está esas soluciones burocráticas se están diciendo. Pero imagínate en el cambio de turno. O sea, finalmente cualquiera puede matar a quien sea, si quiere matar. Con todo y escolta. El único mensaje que va a funcionar es que no castigar a los malos. Sí, claro. Mensajes, tenemos más y tiene que ver con la investigación que el PRI ordena en contra de uno de sus exmiembros distinguidos y de expresidentes, Humberto Moreira. Volvemos. Jim Baitai. Ser uno mismo. Observar juntos. Respirar juntos. Sentir juntos. Acelerar. Frenar. Y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía. Esta es la filosofía Mazda. Jim Baitai. Drive together. ¿De qué se trata? De descubrir las entrañas, llegar hasta lo más profundo y tocar fondo. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es en F y por Adela. El financiero Bloomberg. Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, pidió formalmente
a la autoridad, a la PGR, que abra un expediente de investigación en contra de Humberto Moreira. Usted recordará, este célebre priista, ex gobernador de su estado, ex presidente del partido, y pues este señor se dio a conocer hace apenas unas horas, el día de ayer, que han descubierto unas cuentas en Mónaco, allá en Europa, y otras en las Islas Caimán, que manejan su esposa y su cuñada. ¿Le está llegando el agua a los aparejos al señor Moreira? Yo no creo, yo creo que estamos ante una más de las jugarretas electorales. Es tiempo electoral, todo lo que veamos estos días es susceptible de sospecha de estar hueco. A mí me parece penoso este incidente. Primero, yo no sé si este nuevo información dada a conocer por el periódico Reforma tenga sustento o no. ¿Quién sabe? La verdad es que salen tantas historias. Yo he escuchado que la información ahí no está necesariamente sustentada en realidad. Así es que primera cosa, todos los días salen muchas acusaciones de mucho tipo y lo que acaban por generar es una anestesia de atención social, porque ya es tanto que ya ni sabes si son 10, 20, 100 millones, si es cierto, si no es cierto. Primer tema. Segundo tema, que el PRI diga que se le investigue, pues es irrelevante. Lo pudo haber dicho hace 8 años, lo pudo haber dicho hace 5 años, lo dice ahora que ya no hay, o sea, ya no parece haber nada. Es electorero. Primero, si quieren realmente hacer algo, tendrán que procesarlo y detenerlo antes del 4 de junio, porque después va a adquirir fuero, porque seguramente va a ser electo diputado local. Entonces, si quiere hacer, se tiene que hacer en las próximas 2 semanas. Es lo único, nada de que investiguen. Tercero, pues me parece muy penoso, me parece un símbolo simplemente de degradación, de confusión, de ruido mediático. Bueno, no nos sorprende, ¿no? Había muchos señalamientos de un desfalco al Estado de Coahuila y de una desviación y de contraer una serie de créditos en perjuicio de la entidad de forma ilícita, etcétera. Hubo desde hace muchos años, igual que en el caso de Veracruz, señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación que datan de hace varios años. Sí, muchas. Y hubo además evidencia hace algún tiempo, más de 2 años quizá, o 3 o 4, Enrique debe tener el dato más preciso, de que hubo una falsificación de documentos para obtener créditos, para la aprobación de uno de esos créditos. $1,000 millones de pesos. Entonces, ha habido desde hace muchos años los elementos jurídicos, creo yo, para poder haber armado un expediente y proceder. ¿Qué faltó? ¿Voluntad política? Sí. Yo no dudaría que Moreira tenga todos esos recursos y más, y que haya sido sujeto, haya sido partícipe de actos de corrupción. Sí tengo duda de esas cuentas específicas. ¿Por qué razón? Porque el Departamento del Tesoro, que de ahí se supone que derivan las cuentas y los datos, lleva años investigándolo. Y logró construir un caso contra su secretario de Finanzas. Que está detenido allá. Está detenido en Estados Unidos. Dudo mucho que si realmente hubiera habido elementos para inculpar a Humberto Moreira, la autoridad norteamericana que lo lleva investigando mucho tiempo no hubiera procedido, no hubiera construido un expediente suficientemente importante como para procesarlo. Coincido con Salvador, todo pinta que en Coahuila tenemos elecciones muy competidas, no está claro quién va a ser el ganador el próximo 4 de junio, si el PAN o el PRI, pero tampoco me queda claro a quién le conviene que Moreira salga en este momento como inculpado, si al PAN o al PRI, supongo que al PAN, y el PRI está tratando de zafarse de esta pero es que lavarse mala la cara, fama, ¿sí? Diciendo pues que lo investiguen. Que salga el líder nacional del PRI a decir que lo investiguen, es como decir, ese no tiene nada que ver conmigo y miren cómo yo señalo a los corruptos. Ya lo expulsamos. Pues, ¿qué credibilidad puede tener Enrique Ochoa diciendo eso? O sea, si están en el gobierno hace 5 años, el procurador es suyo, el presidente de la República es suyo, es absolutamente algo de humo. Independientemente de la suspicacia que nos puede provocar la publicación, el único escenario que yo vería es que en Estados Unidos están presionando porque aquí no les hacen caso de que si hay evidencia y ya te mandé por ahí decir que me lo mandes. No, yo sinceramente creo que esta es una pugna pactada. Y el propio Moreira lo dijo en unas declaraciones al propio Reforma. Dijo, esto es como cuando se pelean y pues dormimos en camas separadas, pero no estamos divorciados. Así lo dijo. Entonces, me parece que caemos a veces en las trampas mediáticas que ellos mismos quieren construir para desviar la atención. Hay, en efecto, indicios desde hace mucho de que tendría que haberse investigado bien y a fondo el gobierno de Humberto Moreira y
para empezar, el que no podía haberlo investigado era su hermano Rubén Moreira, debía haberse excusado y que otra instancia hubiera entrado a hacer esa fiscalización. Sí, este fue un país serio, pero... Entonces, el profesor Moreira, Humberto, porque hay otros profesores del mismo apellido, hermanos de ellos, pues en efecto puede tener el 2% para el partiducho ese en el que se metió y puede llegar al Congreso del Estado. O puede ser que tal que le apliquen la política de género y le pongan arriba primero una mujer, porque parece que eso es lo que dice en términos reales la ley, que primero las mujeres cuando hay una lista de uno. No va a pasar nada con esto. ¿Tú piensas tampoco? No. Nada. Bueno. Mensajes, no se vaya, tenemos un anuncio que hacerle. Volvemos. Jim Baitai. Ser uno mismo. Observar juntos. Respirar juntos. Sentir juntos. Acelerar. Frenar. Y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía. Esta es la filosofía Mazda. Jim Baitai. Drive together. Sí, de la mafia y de esas cosas. Bueno, tu pronóstico rápidamente para terminar con el caso. Para la noche va a seguir la contingencia ambiental. Por favor, cuiden la salud, no hagan ejercicio. No de clima. Moreira. No va a pasar nada. Nada. Cero. Nada. No sé cómo vaya a quedar. Esto de la cuota de género no entendí por qué. Se supone que ahí por ahí se está moviendo la idea de que incluso si ganara el 2%, el margen de votos que necesita para entrar el primero de la lista de este partido, por el cual está postulado el señor Humberto Moreira, el primero de la lista tendría que ser mujer. Acuérdense que ya está nuevo partido esta cosa de paridad de género. El partido joven. Que tenemos paridad. Perfecto. Humberto Moreira, partido joven. Qué bonito. Nos tenemos que... Señor Camarena, muchas gracias. Leo Kurchenko. Luis Carlos, gracias, como siempre, muchas gracias, don Enrique. Gracias a usted por la gentileza de su atención y lo invito especialmente a que no se despegue de esta pantalla. A continuación, el financiero Bloomberg presenta en F y por Adela la presencia